Buenas, ¿qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y nos metemos en el centro de I más D. Cuando tardan en llegar nuevos héroes y no queremos parar de crecer, tenemos que pensar en el futuro, cambiar el centro de I más D. Y venimos de nuevo al centro de I más D y en esta ocasión nos traemos una campaña. Es algo que quería traer hace tiempo, pero pues debido a la avalancha de desafíos no podía hacerlo, y ahora que ha bajado un poquito el ritmo de los desafíos voy a ir intercalando los escenarios de esta campaña que me hizo llegar Dani. Hola, sí, ¿qué tal, Román? Sí, soy Dani Caed desde La Mano de Thanos, que me han dicho que estabas probando la campaña y digo, pues me voy a pasar por allí a ver qué tal. De La Mano de Thanos, y que pues eso, tenía ganas de hacerla y creo que ha llegado el momento. La campaña se llama Un Día de Furia. Bueno, esta campaña fue la que presentó él. Creo que Javichu, perdonadme si me equivoco, ¿vale? Y no sé si alguien más. Creo que fueron los dos que la presentaron, ¿no? A ver. No, esto es una cita de Peter Parker. No estoy seguro de si... A ver, al final... Vale, no veo que ponga los autores. Creo que fueron los dos, ¿vale? Porque suelen colaborar juntos bastante. Y nada, se llama Un Día de Furia y tiene el subtítulo A Magical Mystery Tour. Lo cual a mí me gusta mucho porque es el nombre de uno de mis discos favoritos de los Beatles. Así que, y bueno, y los Beatles es uno de mis grupos de música favoritos. Así que encantado con el comienzo. Y bueno, vamos a ver esta campaña porque tenemos aquí la presentación. La ciudad se encuentra en una de las peores olas de calor que se recuerda. El viento sur, cargado de una fétida humedad de tono verdoso que tiñe el ambiente, está llevando a los neoyorquinos al límite de la locura. Hasta los ciudadanos más tranquilos se ven arrastrados a una irritabilidad desconocida en ellos, provocando altercados por todas partes, llevando a la sufrida policía de New York más allá de su capacidad para gestionar la situación, siendo ellos mismos también afectados por ese ánimo impaciente y violento que los supera. No es de extrañar que los delincuentes de poca monta, bandas de gamberros y diferentes maleantes intenten sacar partido a la situación ante la incapacidad de las fuerzas del orden para llegar a todas partes. La desaparición de Kingpin ha dejado vía libre. Poco a poco se extiende la sensación de que algo raro sucede, aún de manera casi imperceptible, como si el mal se estuviera apoderando de la ciudad bajo una neblina verde. Al amparo de la cálida noche se trazan planes, se inician y rompen alianzas. El crimen toma posiciones y la ciudad necesita una vez más de sus héroes. Bienvenido a Un Día de Furia, una nueva y excitante campaña para Marvel Champions. Este contenido casero está compuesto por 5 escenarios que varían y modifican enemigos ya conocidos de nuevas y diferentes formas para lograr una experiencia completamente distinta en cada uno. Diseñada en base al amor por el juego, es una campaña de fans para los fans. Aquí encontraréis grandes desafíos con los que poner a prueba vuestros más avezados héroes, vuestras mejores dotes de estrategia y vuestra capacidad de cooperación. La campaña transcurre y está ambientada íntegramente en la ciudad de Nueva York, pero no la actual, la Nueva York que acoge la mansión de los Vengadores, el edificio Baxter, en la que el inquilino del 177A de Bleecker Street es un tal Stephen Strange. Brooklyn fue el hogar de Steve Rogers y Queens lo es para el joven Peter Parker, la Nueva York de Marvel. Los escenarios de campaña se presentan mostrando inicialmente qué cartas de villano, héroe, campaña y conjuntos modulares son necesarios para su preparación. Tras este listado de componentes te aparecerá la sección Preparación del escenario. Estos primeros pasos son los que has de seguir si quieres jugar el escenario como una partida normal de Marvel Champions. Sigue estos pasos uno por uno, en ellos se indicará en algún momento monta el escenario del modo habitual.
Es entonces cuando debes seguir las reglas normales de Marvel Champions para incorporar planes, villanos, héroes y el resto de pasos necesarios. Con ayuda de ejemplos te indicará cómo preparar todo para la partida, incluyendo normas que ayudan a recordar ciertas reglas especiales del escenario sin tener que acudir a este reglamento, tales como colocar cartas debajo de aquellas que les permiten conseguir al ser derrotadas, disponer cerca entre sí elementos relacionados por nuevas capacidades, etc. Es por ello que te rogamos sigas en la medida de lo posible las instrucciones indicadas. A continuación, te mostrará la preparación de campaña, que describe de nuevo los pasos necesarios para jugar el escenario como parte de la campaña Un Día de Furia, y no solo como escenario propio e independiente. En algunos casos habrá variaciones indicadas expresamente en la preparación anterior entre un escenario y su versión en campaña. Una vez explicado cómo preparar el escenario, se presentarán las reglas especiales que se han de aplicar durante el mismo, agrupadas en diferentes epígrafes, según estén relacionadas, por ejemplo, con nuevas formas de gestión de amenaza, nuevo comportamiento de los esbirros o nuevas capacidades del villano. A continuación verás la sección Objetivo del escenario, donde se explican los criterios para obtener la victoria, si es que son distintos a los habituales. También se muestra aquí lo que tienes que tener en cuenta en el juego en campaña a fin de anotar puntos de victoria o mantener control por consecuencias posteriores. Si no juegas en campaña, no será necesario que sigas estas indicaciones, aunque puede ser divertido que lo hagas para medir tu éxito. Ten en cuenta, sin embargo, que los escenarios en campaña pueden tener variaciones, por lo que las puntuaciones no son comparables. Por último, en Victoria te muestra los pasos a seguir una vez superado el escenario para proseguir la campaña. Reglas de campaña. Todos los escenarios descritos en este libreto pueden jugarse por separado como aventuras independientes o bien de forma consecutiva como parte de una dramática campaña. El modo campaña combina los 5 escenarios de Un Día de Furia en una sola experiencia de gran cohesión narrativa donde el resultado de cada escenario influye en los siguientes. Para completar la campaña, los jugadores deben triunfar en los 5 escenarios en orden numérico, empezando por el escenario número 1, Malas Calles. Para iniciar una campaña, los jugadores comienzan escogiendo sus héroes. Cada jugador deberá utilizar durante toda la campaña la carta de superhéroe que haya elegido, pero entre los escenarios podrá cambiar de aspectos y modificar el contenido de su mazo siguiendo las reglas para la creación de mazos personalizados que se describen en la guía de referencia de Marvel Champions. Para jugar una partida, dispone el escenario siguiendo sus instrucciones. Una vez finalizada la partida, completa las instrucciones de victoria, anotando los cambios en la hoja de campaña y tomando las decisiones pertinentes. Si los jugadores han sido derrotados, puedes volver a disponer el escenario e intentarlo de nuevo sin penalización, salvo en campaña en modo avanzado. Hoja de campaña. La hoja de campaña que se presenta al final de esta regla sirve para dejar constancia de los progresos realizados durante la misma. Los jugadores han de anotar y referirse a ella al preparar y finalizar cada escenario y mantenerla actualizada en cada momento. En ella anotaréis tanto información general, tal como puntos de victoria, contenido y valores del mazo de rumores y otros valores y cartas importantes, como información propia de cada héroe participante y en general todos los datos necesarios para la continuidad narrativa de la campaña. Campaña en modo avanzado. La campaña Un Día de Furia es una experiencia más difícil, con escenarios más complejos y elaborados de lo que es habitual en Marvel Champions. Aún así, para aquellos que gusten de un desafío aún mayor, es posible jugar la campaña en modo avanzado. Las normas de preparación y victoria de cada escenario te lo recuerdan, aunque las más importantes son estas 3. Si los héroes quieren recuperar vida entre escenarios, deberán pagar un coste que depende del escenario. No es posible conservar y acumular puntos de victoria entre escenarios para gastarlos más adelante en cartas del aspecto deseado. Los jugadores tienen solo un intento para derrotar cada escenario. Bueno, este último punto, personalmente no estoy nada de acuerdo con él, no en esta campaña, sino en general. De hecho, creo que en las primeras campañas de Marvel Champions lo incluían y más adelante pues ya lo quitaron, porque pues eso, si estás aumentando la dificultad, que menos que te dejen alguna oportunidad más. Recuerda que no es lo mismo jugar la campaña en modo avanzado que jugar los escenarios en modo experto. Puedes elegir la opción que más se adapte a tus gustos. Bueno, igual que con las campañas, que tú puedes, pues eso, jugar la campaña en modo avanzado, modo experto, y los escenarios en normal, unos en una dificultad y otros en otra, la campaña en normal y los escenarios en experto, pues como dicen ellos mismos, eliges como más se adapte a tus gustos.
Tus amistosos vecinos. A lo largo de la campaña, con las acciones de los héroes, el apoyo y ayuda de los neoyorquinos irá creciendo. Conocimiento de Nueva York. Toma las cartas de mercado de la campaña de los más buscados de la galaxia, cuyo coste en créditos sea 1, 2, 3, 5 y 7, es decir, ignora aquellas de coste en créditos 4 y 6, pues interactúan con la carta Milano. Esto forma el mazo de conocimiento de Nueva York. Cada vez que un efecto de campaña te permita mejorar tu conocimiento de Nueva York, puedes o bien adquirir una nueva carta del MCNY de coste 1 o bien devolver al mazo de... vamos a ver cómo lo llamamos. Al mazo de conocimiento. O bien devolver al mazo de conocimiento una carta que ya tengas apuntada para añadir otra del coste inmediatamente superior. Anota en la hoja de campaña las cartas elegidas que forman parte del mazo de cada héroe y su coste total en créditos. Estas cartas nunca cuentan para los límites mínimo y máximo de cartas en la preparación del mazo. Jugando en casa, los siguientes héroes se caracterizan por ser nativos de Nueva York o alrededores. Por ello, y como recompensa adicional por ajustarse al tema y tono de la campaña, pueden mejorar su conocimiento de Nueva York al comienzo de la campaña, por lo que pueden comenzar la misma con una carta del mazo de conocimiento y si no cambian de mazo podrán alcanzar las cartas de coste 7 en el escenario final después de 4 avances. Estos héroes son Gwen Stacy Ghost Spider, Miles Morales Spider-Man, Stephen Strange Doctor Extraño, Tony Stark Iron Man, Flash Thompson Veneno, Kamala Khan Miss Marvel, Peter Parker Spider-Man y Steve Rogers Capitán América. Nosotros vamos a hacer la campaña, vamos a elegir a uno de ellos para utilizar la experiencia completa y vamos a utilizar a Veneno con el mazo suyo de genérico de agresividad. Pistas y rumores. A lo largo de los escenarios, los héroes obtendrán información, chivatazos y pistas sobre detalles de lo que está pasando en la ciudad y les puede ayudar en su misión. Esto se representa en una recompensa especial a obtener en cada escenario basada en logros concretos. Estos logros permitirán añadir cartas a un mazo de uso común a todos los jugadores conocido como mazo de rumores. Cómo conseguir cartas y añadirlas al mazo. Al comienzo de la campaña, los héroes han conseguido cierta información de sus contactos en la ciudad. Los héroes comienzan la campaña con un total inicial de 8 puntos de rumores y hasta 3 puntos adicionales por jugador. Con estos puntos de rumores y los puntos de victoria adquiridos al final de cada escenario, los jugadores podrán comprar cartas para añadir al mazo. Se pueden añadir cartas de evento y recurso, una carta por cada punto gastado. Las cartas disponibles en cada escenario son de un único aspecto, comenzando por justicia, y solo habrá una oportunidad para adquirir las cartas de un aspecto determinado durante la campaña. Todas las cartas del mazo de rumores son de un solo uso. En modo avanzado no es posible guardar puntos ni conservarlos de un escenario al siguiente. El mazo de rumores tiene las mismas limitaciones que un mazo de jugador en cuanto al máximo número de copias de cada carta que puede admitir. Por ejemplo, no es posible más de una copia de los recursos energía, fuerza y genio o 3 copias de cualquier carta normal. Favores y deudas. Al comienzo de la campaña, los jugadores podrán adquirir las cartas del aspecto de justicia con los puntos de rumores iniciales. Recuerda que todas estas cartas serán las únicas de dicho aspecto que podrás usar durante el resto de la campaña. El número de cartas lo deciden en ese momento, pero hay que tener en cuenta que, puesto que aún no se han conseguido puntos de victoria, los héroes están recurriendo a favores, deudas y otros compromisos. Por decirlo de algún modo, están comprando a crédito estas cartas. Esos puntos de rumores habrán de ser devueltos a lo largo de la campaña con los puntos de victoria ganados durante cada escenario. Divide el total de puntos de rumores del modo más equitativo posible entre los 4 primeros escenarios, anota ese total en la hoja de campaña y ese total son puntos de victoria que tendrás que devolver durante ese escenario. Ten en cuenta que solo se permite comprar de este modo en el primer escenario de la campaña. A partir de entonces, todas las inclusiones en el mazo de rumores habrán de ser costeadas por los puntos obtenidos durante cada escenario. Preparación del mazo de rumores. Cuando se te indique, sencillamente reúne el mazo de rumores con las cartas anotadas, barájalo y dispón 3 boca arriba, a la vista y al alcance de todos los jugadores. Y el uso de las cartas en la partida, cada jugador puede usar como máximo una carta del mazo de rumores por fase. Si es un evento, la carta utilizada se considera jugada desde la mano del jugador, que ha de pagar cualquier coste en recursos o coste adicional como agotar un arma o un aliado. Si es un recurso, puede utilizarse del modo habitual para pagar un coste de cualquier capacidad del juego o carta jugada. Una vez utilizada una carta del mazo de rumores, se retira de la partida. Apártala a un descarte propio, ninguna regla del juego puede cambiar esta capacidad, pues por ejemplo Miss Marvel que la recupera o similares.
Al final de la fase de villano, cuando cambia el marcador de primer jugador, el nuevo primer jugador puede desechar cualquier carta de la oferta, colócala boca arriba debajo del propio mazo de rumores para no confundir con las cartas utilizadas, y estas cartas quedan fuera del escenario, pero podrán ser recompradas al final del mismo. A continuación, se repone la oferta de cartas hasta tener de nuevo 3 disponibles. En caso de que el mazo de rumores se termine, no formes un nuevo mazo, la oportunidad de aprovechar sus ventajas se ha terminado. Los defensores en defensa de la ciudad. Las siguientes cartas de aliado no están disponibles para añadir en los mazos de los héroes: Jessica Jones, Iron Fist o Puño de Hierro, Daredevil, el Matt Murdock y Luke Cage. Los defensores forman parte de la historia de la campaña e irán apareciendo a lo largo de los diferentes escenarios para ayudar a los héroes a proteger la ciudad. Sigue las instrucciones de cada escenario al respecto. Todos los aliados con el rasgo defensor ganan las siguientes capacidades y características. Tienen valor de victoria -1, no cuentan para el límite de aliados del jugador bajo cuyo control están y pueden recuperar vida mediante el uso de la siguiente capacidad. Tomarse algo con un amigo, interrupción de alter ego. Cuando vayas a usar tu recuperación básica, agota un aliado defensor. Reparte curación entre tu personaje y el aliado de la manera que desees. Por el rabillo del ojo, a lo largo de la campaña, la paranoia y los miedos de los héroes van acrecentándose en un estado de nerviosismo general. Llegado el momento, se añadirán a los mazos de los personajes las cartas Reminiscencia y del conjunto de encuentros Susurros de Paranoia. Durante toda la campaña, con respecto a qué ocurre cuando descartas o robas una carta de encuentro desde tu mazo, se aplicarán las reglas del plan principal de Misterio. Cada vez que un jugador robe o descarte una carta de encuentro desde su mazo, la pone boca abajo frente a sí como carta de encuentro y roba una nueva carta de su mazo. Si te resulta más cómodo, puedes tener a mano la carta de ese plan principal para consulta. Miedos y paranoia. Cuando la preparación del escenario te indique prepara el mazo de paranoias, selecciona al azar una carta del conjunto de encuentros Susurros de Paranoia por cada jugador y mézclalas sin mirar. Si no estás jugando en modo campaña, no será necesario que prepares el mazo, simplemente coloca el aliado junto al resto de cartas que te indiquen. Un escalofrío recorre mi espalda. Aplicable solo en modo campaña cuando un efecto te indique ejecutar esta capacidad. Añade una de las cartas del conjunto Susurros de Paranoia seleccionado en la preparación al mazo de cada héroe y barájalo. Todas las cartas del conjunto Susurros de Paranoia tienen victoria 1. Abreviaturas, abreviaturas que son, facilidades a la hora de la lectura y cartas insuficientes. En ciertos escenarios se usarán cartas de héroe como ayuda recompensa o elementos adicionales para el escenario. La campaña se ha diseñado para que no sea necesaria más de una copia de las cajas y packs de Marvel Champions para poder jugar, pero puede darse el caso que algún héroe tenga en su mazo cartas necesarias para el escenario. En ese caso, el jugador puede modificar el mazo sin penalización para el conocimiento de Nueva York, o si lo prefieres puedes usar sustitutivos de las cartas necesarias. Pues ya hemos leído toda la introducción y llega el primer escenario. Malas calles, A Hard Day's Night. Isla de Manhattan, 11:04 p.m. No puedes dormir. Al calor y la humedad de la noche se añade un sentimiento de inquietud creciente y con el angustioso sonido de sirenas se cuela el hedor del mal escondido entre el olor a humo. Sales a buscar información, intuyes que algo ocurre y aún no tienes muy claro el qué, así que te esfuerzas en retomar contactos, indagar en turbios garitos donde los desechos de la humanidad comparten su inmundicia. Pronto consigues algunas pistas, al principio inconexas, hablando de nuevas acciones, golpes y planes en marcha. Agentes de Hydra, rumores alrededor de Rikers, diferentes bandas en movimiento, actividades de las que el desaparecido Wilson Fisk podría estar orgulloso, pero tus investigaciones se ven entorpecidas por el creciente caos y el consiguiente descontento popular. Mientras haces lo que puedes por ayudar a los ciudadanos y colaborar con los servicios de emergencias, te encuentras con Jessica Jones, quien se encuentra investigando también los extraños movimientos desde hace unas semanas, y te informa de los rumores sobre un escurridizo personaje encapuchado con 2 emblemáticas pistolas que parece estar en varios sitios a la vez. Pues ya por fin vamos a presentar el primer escenario, Malas calles, A Hard Day's Night. Tú tranquilo que el setup de este primer escenario se acaba en un pispás. Es súper sencillo, no hay nada que buscar, ni que colocar, ni que tocar. No, nada.
Seguimos con los títulos de los Beatles. Oye, estoy encantado con esto. Y tenemos como villano el encapuchado. Mazo de villano, encapuchado 1 y 2. Bueno, dice quitar el 1 y añadir el 3 para modo experto. Evidentemente sería el 2 y 3 para experto. No es que empecemos con el 3 y luego vayamos al 2, creo. Mazo del plan principal, búsqueda de contactos, promesa de prosperidad y estado criminal. Pues los 3 habituales del encapuchado. Barrios de Manhattan, tenemos que incluir también los 3 planes principales del Duende Veneno. Mazo de encuentros, conjunto de encuentros del encapuchado y normal, y añade el conjunto experto en ese modo. Bueno, lo tenemos ya aquí todo. Encuentros modulares necesarios con los pies en la tierra. Tenemos aquí, amenaza de bomba, están por orden alfabético, con los pies en la tierra, impedimentos, los 6 siniestros de Iron Spider, el sindicato siniestro y las tácticas de guerrilla, ¿vale? Son 6 conjuntos modulares y cartas adicionales, mala prensa, estado de emergencia, servicios comunitarios y 3 copias de la sala de interrogatorios y el policía de barrio. Tenemos todo esto aquí. Y en campaña, susurros paranoides, dice de paranoia, pero son paranoides y los tenemos también aquí. Preparación del escenario. Prepara la comisaría y sus celdas. Vamos a apartar esto porque vamos a empezar ya hueco. Coloca de modo alterno una carta sala de interrogatorios y una carta policía de barrio en una hilera de 6 cartas, formando el conjunto de 6 celdas. Sala policía, etc. Bueno, pues sería esto así. Lo vamos a poner aquí. Vamos a tener muchos problemas de espacio. ¿Vale? Los vamos a poner aquí, ¿vale? Sala policía. Empezamos arriba a la izquierda, como viene a ser habitual. Añade una copia de la perfidia emergencias por toda la ciudad al conjunto con los pies en la tierra. Vale, vamos a ver, con los pies en la tierra. Aquí lo tenemos. Vale. Y añadimos una copia de emergencias por toda la ciudad. Coloca estas cartas en la celda número 1, en la primera sala. Venga, pues lo ponemos aquí. Añade la otra copia de emergencias por toda la ciudad al conjunto amenaza de bomba. Y colócalo en la número 4, que es el segundo policía de barrio. Vale, pues aquí. Añade uno de los planes secundarios elegido al azar del conjunto estado de emergencia. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Vamos a ir barajando un poquito. Con cada uno de los conjuntos modulares restantes. Y coloca al azar y sin conocer uno de estos montones ampliados. Sobre cada celda restante. Vale, bueno. Vamos a 1, 2, 3, 4, 5. Esto aquí. Esto aquí y esto aquí. Vale, pues vamos a poner aquí, aquí, aquí y aquí. Y bueno, pues no sé ahora mismo cuál es cada uno. Tampoco podemos estar barajando todo. Y estos los ponemos boca abajo. Venga, vamos a hacerlo. Ya hemos puesto ese. Vamos a tirar el dado de 3. El 6, pues aquí. El 2 es más 2 que otra cosa. Este aquí y este aquí. Vale. Pone en juego los 3 barrios de Manhattan en orden. Coloca en cada uno su máximo de amenaza posible. Vale, pues 10, 12 y 11. Baraja el conjunto de encuentros, servicios comunitarios. En el mazo de encuentros, ¿no? Ah, no. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Lo barajamos. Muestra y vincula una carta de este conjunto a cada plan de Manhattan y elimina la amenaza de los barrios para añadirla a los planes secundarios que acabas de mostrar, tal y como se describe en problemas locales más abajo. Aparta el resto de cartas del conjunto servicios comunitarios para un uso posterior. Vale, entonces ponemos aquí uno, aquí otro y aquí otro. Bueno, dice muestra, evidentemente no los vamos a mostrar porque si no, pues habría que aplicar las oleadas y no tiene sentido. 3 de amenaza, tenemos que poner 3 de amenaza en
O sea, la amenaza de los planes secundarios se quita del principal al que están vinculados y se coloca en el otro. Así que 3 de aquí las quitamos y la ponemos aquí. Quitamos otras 3 de aquí. Y la colocamos aquí. Y quitamos otras 3 de aquí. Prepara el escenario del encapuchado siguiendo sus reglas habituales. Cada vez que corresponda añadir un conjunto de encuentros al mazo de encuentros, en lugar de elegir al azar, usa en orden el conjunto que ocupe la siguiente celda, comenzando por la 1. Al vaciar una celda, deja a la vista el policía de barrio o la sala de interrogatorios que se encuentra al fondo de la pila. Vale, pues búsqueda de contactos, preparación, elige 7 conjuntos, esto da igual, elige al azar uno del tal. Vale, pues incluimos este de aquí, lo ponemos aquí. Le damos la vuelta, 5 de umbral, empieza con 1, avanza de 1 en 1. Cuando se muestre esta carta, cada jugador debe resolver la capacidad juego sucio del encapuchado siguiendo el orden de jugadores. Entra con una de amenaza. El encapuchado tapa 2, planifica 2, ataca 1, 16 de vida. Capacidad especial, juego sucio, descarta las 2 primeras cartas del mazo de encuentros. Quédate como carta de encuentro boca abajo la primera carta descartada de este modo que no pertenezca al conjunto de encuentros del encapuchado. Cuando se muestre esta carta, elige al azar un conjunto de encuentros modular que esté apartado y luego añádelo al mazo de encuentros y barájalo. Cuando se muestre, primero se hace el del plan principal, así que tenemos que resolver el juego sucio. Para ello tenemos primero que barajar. Bueno, no hemos incluido la obligación ni apartado del archienemigo. Y levantamos 2 cartas. La primera no es del encapuchado, así que nos la quedamos y la segunda se descarta. Ahora hacemos el cuando se muestre del encapuchado, que es incluir el segundo conjunto. Y ya estaría. Luego dice, fija la vida del encapuchado a su total normal sin multiplicar según el número de jugadores. Esto ya está. Coloca el aliado Jessica Jones cerca de los barrios. La tenemos aquí. Encima de esta carta pone en juego la carta Clamor Popular. El Clamor Popular que en modo normal, victoria 1, usos 2 contadores de mala fama. Respuesta después de que se derrote a un esbirro o un plan secundario, quita un contador de mala fama de esta carta. Por el lado correspondiente a la dificultad. En modo experto, añade la campaña de difamación al mazo de encuentros. Añade un contador por jugador a Clamor Popular. Pero no la cambiamos a modo experto. Vale. Preparación en campaña. Aparta del juego la carta Análisis Parálisis del conjunto Susurros Paranoides. No está aquí. Con las cartas restantes forma el mazo de Paranoia. Vale, es que me parece que se han equivocado de conjunto. Vale. Pues no sé cuál es. Entiendo que será esta, Paralizados por la Duda. Tiene sentido que sea esta, ¿vale? La dejamos aparte. Y el resto lo barajamos formando el mazo de Paranoia. Pues barajamos un poquito así. ¿Y dónde lo dejamos? Lo vamos a poner aquí. Vamos a tener un problema de espacio importante. Ah, esta carta era la del escenario. Vale, forma el mazo de Paranoia. Sin mirar, pone estas cartas bajo el montón de Clamor Popular. Bajo el montón.
Vale, tenemos aquí la muestra de cómo quedaría. Mazo de paranoia, sería aquí entonces. No lo tengo claro. Baraja el mazo de rumores y muestra 3 cartas boca arriba al acceso de todos los jugadores. El mazo de rumores es este, que se forma con 8 cartas más 3 por jugador, es decir, 11. Y hemos incluido 3 copias de despejar la zona, 3 copias de espabila, 3 copias del golpe a la cabeza, que son 9, y 2 copias de la pasión por la justicia, que son 11. Así que lo barajamos y mostramos, bueno, mostramos no. Bueno, muestra sería, pues coloca, vamos a dejar esto aquí y vamos a poner estas 3 cartas boca arriba, que son las 2 copias de la pasión por la justicia y despejar la zona. Esto las podemos jugar como si estuvieran en la mano en caso de los eventos y en el caso de los recursos los podemos gastar también como si estuvieran en la mano. Dale la vuelta a Clamor Popular a su modo experto, que es lo mismo pero con un icono de riesgo. Y... Vale. En el escenario, la carta Clamor Popular representa los nervios y ansiedades de una población superada por una noche de pesadilla. Hay que tener en cuenta que el escenario en modo experto jugarás por su lado normal, tal y como se explica en la preparación de la partida. El motivo de esto es que el encapuchado da un salto importante de dificultad entre la etapa 1 y 2. Comenzar en la etapa 2 con un icono de riesgo podía hacer el escenario especialmente difícil, sobre todo en solitario. Pero entonces, ¿por qué me dice que lo cambia a la cara de experto? Pues me temo que ahí te has liado. Estás jugando en modo experto, por lo tanto hay que dar la vuelta a la carta, tal y como te pone la carta. Luego te va a decir que le vuelvas a dar la vuelta. Es decir, en modo experto juegas con la carta en modo normal. Le das la vuelta 2 veces. Una por la propia carta, otra por las instrucciones. De hecho, en el reglamento decimos el motivo y lo vas a comprobar enseguida. Empezar con un icono de riesgo es una barbaridad. Y lo que hacemos en experto es que sea el modo normal con más contadores. Tarda más en irse la carta. Es un error que no se ha corregido, pero bueno, vas a lidiar con él, que en peores plazas has toreado seguramente. La comisaría y la entrada de los conjuntos. Durante la partida, los conjuntos de encuentros modulares representan problemas crecientes y bandas criminales que campan a sus anchas, sembrando el caos. Sembrando el caos y el miedo por Manhattan. En la preparación del escenario se han colocado los diferentes mazos de encuentro en la fila de sus celdas, que llamamos la comisaría. Cada vez que se vaya a incorporar un nuevo conjunto al mazo de encuentro, selecciona y baraja el siguiente en orden consecutivo. Toda celda sin conjunto de encuentro se considera vacía para el uso de la carta de justicia colocada debajo y la aplicación de las capacidades quedas detenido y que venga el CSI. Vamos a poner fichitas aquí. Los barrios de la ciudad. El escenario representa los diferentes problemas y amenazas que van surgiendo en Nueva York durante la noche. Para ello, hace uso de las 3 cartas Manhattan del escenario de Duende Veneno. Para diferenciarlas tanto del plan principal como de los planes secundarios, serán referidas como los barrios. Por defecto, los barrios se consideran planes secundarios a efectos de capacidades activadas por los jugadores. El jugador puede decidir si lo considera plan secundario o principal. Vale. El funcionamiento como planes de estos barrios es distinto al habitual. Al comienzo de la partida se pondrán en juego estos 3 planes con su total máximo de amenaza por jugador ya incorporado. Bueno, y luego, pues lo dicho antes. Bueno, estos planes no se dan la vuelta ni causan la derrota si llegan a su valor máximo de amenaza. Los barrios se consideran la fuente de la amenaza de todos los planes secundarios durante la partida. Cada vez que se haya de colocar amenaza a un plan secundario, sea por su puesta en juego o por cualquier capacidad, quita esa misma cantidad de amenaza del barrio al cual dicho plan está vinculado. Si no se puede cubrir toda la amenaza necesaria, se traslada toda la amenaza posible y luego se ejecuta la capacidad especial de ese barrio. La de Upper Manhattan es descartar una carta. La de Midtown de la mano, la de Midtown Manhattan 2 de daño indirecto y Lower Manhattan una amenaza sobre cada plan. Si una misma capacidad puede colocar amenaza a un barrio y a alguno de sus planes secundarios, el jugador inicial decide en qué orden se ejecuta.
Sin bucle infinito, esto es importante. Cuando vayas a ejecutar la capacidad especial de Lower Manhattan, añade X de amenaza a dicho barrio, donde X es el número de planes secundarios vinculados a Lower Manhattan. Esto es para que no empiece a aplicarse la especial de forma cíclica. Problemas locales, planes secundarios. Los diferentes planes secundarios que irán apareciendo durante el escenario se vinculan a uno de los 3 barrios. Cuando se pone en juego un plan secundario, incluido en la preparación de la partida, se vincula ese plan al barrio que menos planes vinculados tenga. En caso de empate, vincula al que tenga más amenaza entre los que están igualados en planes vinculados. ¿Cómo? Ah, vale, al que menos planes y si no al que más amenaza. Y en caso de seguir el empate, elegimos. Como se dice arriba, se traslada la amenaza necesaria desde el barrio vinculado. En caso de que no puedas completar toda la amenaza necesaria, traslada toda la que puedas y ejecuta el especial del barrio vinculado. La amenaza y su efecto, la gota que colma el vaso. La aparición de amenaza funciona de un modo ligeramente distinto al habitual con los barrios en juego. Como ya hemos visto, cuando un nuevo plan secundario se pone en juego, su amenaza inicial no se coloca directamente, sino que se traslada de la acumulada en cada barrio. Además, hay que tener en cuenta que en el paso 1 de la fase del villano, los iconos de aceleración que pueda haber en planes secundarios no afectan al plan principal del encapuchado, sino al barrio vinculado a dicho plan. Vale. Durante el paso 1 coloca la amenaza del modo habitual en el plan principal, incluidas las fichas de aceleración y el efecto de la carta Clamor Popular. Luego coloca la amenaza en cada barrio por la cantidad indicada en el mismo. Vale. Vale, o sea, por 1 más la aceleración que pueda haber en sus planes. Los barrios no pueden tener más amenaza que su máximo. Cualquier amenaza que debas colocar por encima de este límite se coloca en su lugar en el plan principal. Se considera que ese barrio ha desbordado. Durante el paso 2 de la fase del villano, el encapuchado y todos los esbirros que planifiquen añaden amenaza al plan principal y no a los barrios. Cuando cualquier capacidad coloca amenaza específicamente a planes secundarios como el plan maestro del conjunto experto o el efecto especial de Lower Manhattan, los poderes deciden el orden en el cual se ha de añadir esta amenaza a cada plan individual. Recordamos que en esos efectos los barrios son planes secundarios. Puede ser importante por efectos de desborde de amenaza al principal desde un barrio o por ejecución de un especial al trasladar amenaza a un secundario. Obteniendo información, eliminando amenaza y derrotando los barrios. Para poder reducir la amenaza en los barrios de Manhattan y de este modo ganar la partida, los héroes disponen de una serie de herramientas y limitaciones adicionales a tener en cuenta. No se puede intervenir en un barrio si éste tiene algún plan secundario vinculado. Considera este efecto similar a la palabra clave patrulla, afectando a este barrio concreto en lugar del plan principal. Vale, o sea, sí, que si hay plan secundario, la patrulla sí que afectará al principal, pero si hay un secundario, pues afecta al principal vinculado o al barrio vinculado. Un barrio se considera derrotado en el momento en que no tiene planes secundarios vinculados y su amenaza se ha reducido a 0. Cuando un barrio sea derrotado, si es el segundo barrio de Manhattan derrotado, los héroes ganan la partida. En caso contrario, continúa. Ejecuta su especial y dale la vuelta a la carta. Ten en cuenta que su naturaleza de entorno simbionte agrava los efectos especial de los otros 2 planes a partir de ese momento. Temáticamente no tiene nada que ver con los simbiontes, en su lugar representa el miedo creciente mientras la noche se llena de sirenas y tiroteos. El efecto mecánico es el mismo. Además, avanza de fase al encapuchado, de etapa sería. En ese caso, se ejecuta inmediatamente cualquier capacidad cuando se muestre esta carta que disponga la nueva carta de villano, no se elimina el daño, accesorios, estados o ninguna otra carta vinculada. Añade un nuevo plan secundario del conjunto servicios comunitarios apartado al comienzo de la partida a cada barrio, trasladando la amenaza del modo habitual y ejecutando el especial en caso de ser necesario. Vale, tenemos aquí los 2 que quedan, los voy a dejar aquí un poquito más a mano. Aumenta la amenaza de los 2 barrios restantes en 1 por jugador. Vale. Bueno, esto luego intentaré leerlo después. Obteniendo información e interrogatorios. Aunque el objetivo del escenario sea la derrota de 2 de los barrios de Manhattan, los héroes aún pueden dar uso a las opciones más directas y agresivas para lograr sus objetivos. Te lo diré todo. Respuesta. Después de que derrotes a un esbirro criminal, elimina tanta amenaza del plan principal del encapuchado como la planificación de ese esbirro. Mira también, quedas detenido más abajo.
New York Finest. El departamento de policía también tiene su papel en las acciones de la noche. Las cartas de sala de interrogatorio y policía de barrio que forman la comisaría y se van desvelando según van entrando los diferentes conjuntos de encuentro son perfectamente funcionales. Estas cartas no se consideran bajo control de ningún jugador, por lo que no pueden ser afectadas por un con la guardia baja, por ejemplo, por el primer jugador pero el primer jugador puede usar su acción o respuesta una vez por fase de jugadores, si se cumplen las condiciones correspondientes. En caso de tener que descartar el policía de barrio por su segunda capacidad, retira la carta del juego. Esto también eliminará la posibilidad de usar la celda y prepara las cartas agotadas al final de la fase de jugadores. Tienes además dos posibilidades adicionales de uso de estas celdas, retirando cartas de esbirro y accesorios particularmente peligrosas del juego mediante el uso de las siguientes capacidades especiales. Quedas detenido, respuesta de héroe. Cuando derrotes a un esbirro criminal, si tienes libre una celda, puedes apartar al esbirro a ese hueco fuera de la partida, encima de la carta de justicia. Tanto la carta de justicia como la propia celda dejarán de estar disponibles para el resto de la partida. En el caso de las celdas con policías de barrio, además de detener sospechosos, puedes requisar pruebas. Que venga el CSI, respuesta de héroe. Cuando descartes del juego un accesorio vinculado a un enemigo criminal mediante la acción o respuesta de héroe impresa en la carta de accesorio, es decir, no valdría fuego solar, si tienes libre una celda con policía de barrio, puedes retirar fuera de la partida el accesorio a ese hueco y colócalo encima de la carta de policía de barrio. Esta carta de policía de barrio y la propia celda dejan de estar disponibles para el resto de la partida. El elusivo encapuchado. Puesto que no es el objetivo principal, el villano encapuchado dispone de una serie de reglas especiales durante el escenario. De algún modo es capaz de escaparse entre los dedos de los héroes, apareciendo aparentemente en varios lugares a la vez, pero dejando valiosa información y pistas. Su total de vida no se multiplica por el número de jugadores, ya se ha multiplicado la amenaza de los barrios, que es el objetivo real del escenario. Cuando el encapuchado es derrotado, el jugador que lo haya derrotado puede elegir entre quitar 7 de amenaza de un único barrio, quitar 3 de amenaza de cada barrio o quitar 5 de amenaza repartida entre todos los planes del juego. Vale. Cuando el encapuchado es derrotado, no avanza de etapa. En su lugar vuelve a recuperar su máximo de vida de nuevo sin multiplicar por el número de jugadores. Se descartan mejoras y accesorios vinculados, aunque no se podrán confiscar con el que venga el CSI. Y el encapuchado mantiene cualquier carta de estado. El encapuchado cambia de fase, de etapa, cuando el primer barrio del juego sea derrotado. Ver obteniendo información, eliminando amenaza. En este caso ejecuta inmediatamente cualquier capacidad cuando se muestre esta carta, que disponga la nueva carta de villano, no elimines daño acumulado, accesorios, mejoras, estados o ninguna otra carta vinculada. Vale. Luego tenemos aquí investigaciones alias. Cuando la carta Clamor Popular sea derrotada, colócala en la zona de victoria y pone en juego el aliado Jessica Jones, que está debajo controlada por el jugador que ha provocado su derrota. Este aliado tiene victoria -1 y no cuenta de cara al límite de aliados. Recuerda que al usar el atributo de intervención de Jessica Jones, los barrios se consideran planes secundarios a los efectos de su capacidad constante. En modo campaña, en ese momento aplica el efecto un escalofrío recorre mi espalda. Vale. Y ahí hay que ver las reglas generales de campaña. A ver, aquí está. Aplicable solo en modo campaña cuando un efecto te indique ejecutar esta capacidad. Añade una de las cartas del conjunto Susurros de Paranoia, Susurros Paranoides, seleccionado en la preparación al mazo de cada héroe y barájalo. Todas las cartas del conjunto Susurros Paranoides tienen victoria 1. Vale. ¿Y qué pasa al mazo de cada héroe? ¿Y qué pasa si salen? Bueno, entiendo que las mostramos. Objetivo del escenario. El objetivo del escenario es derrotar 2 de los 3 barrios de Manhattan en los barrios de la ciudad. Se explica cómo hacerlo. No se puede conseguir la victoria del modo habitual derrotando al encapuchado. Aparta la zona de victoria las siguientes cartas que ganen la palabra clave victoria si no la tienen ya. Todos los planes con esa palabra clave del mazo de servicios comunitarios. La carta Clamor Popular. Las cartas del conjunto Susurros Paranoides tienen victoria 1 y la aliada Jessica Jones victoria -1. Victoria. Totaliza los puntos de... Bueno, esto ya lo veremos después. Sí. Vale. Pues nada, vamos a empezar. Lo único, pues eso, que cuando
Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. El escenario se juega normal, pero si derrotamos al encapuchado, quitamos amenaza de diversas maneras de aquí. Las planificaciones van al plan principal. Si hay, en los planes secundarios entran al barrio con menos planes secundarios y en caso de empate con más amenaza. Y la amenaza de esos planes secundarios se quita del plan principal. Cada vez cuando derrotemos o cuando quitemos la última ficha de amenaza de un barrio y no queden planes secundarios, derrotamos ese barrio. Y entonces tenemos que mirar lo que se hace, pero básicamente le damos la vuelta, se convierte en un entorno simbionte, que no es simbionte, pero la mecánica es la misma, y avanzamos de etapa al encapuchado, y cuando derrotemos al segundo, ganamos la partida. Los conjuntos modulares van a salir desde aquí y podemos utilizar la sala de interrogatorios y el policía de barrio. Y además tenemos estas cartas que las podemos jugar como si las tuviéramos en la mano. Y luego había más cosas con esto, por seguir resumiendo, es las pistas y rumores. Aquí, usos de las cartas. Se considera de la mano y entonces se aparta y ya no se puede volver a usar. Y al final de la fase de villano, es decir, al final de la ronda, cuando cambia el marcador de primer jugador, el nuevo primer jugador puede deshacer cualquier carta, puede desechar cualquier carta de la oferta, colocándola boca arriba debajo del propio mazo de rumores para no confundir con las cartas utilizadas. Estas cartas quedan fuera del escenario, pero podrán ser recompradas al final del mismo. Y a continuación se recompone la oferta de cartas hasta tener de nuevo 3 disponibles. Vale. Bueno, después de todo el jaleo, vamos a barajar los mazos. Vale, y por cierto, los planes secundarios tenemos el descarrilamiento, interrupción obligada. Cuando empiece la fase del villano, coloca un contador de velocidad sobre esta carta. Si hay al menos 2 contadores de velocidad sobre esta carta, retírala de la partida y descarta las 3 primeras cartas del mazo de cada jugador. Secuaces atracadores, respuesta obligada. Después de que se quite cualquier cantidad de amenaza de este plan, coloca esa misma cantidad de amenaza sobre el plan principal. Y gato subido a un árbol, como coste adicional para intervenir contra este plan, sufres 2 de daño directo. Vale, pues empezamos la partida por fin. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Me voy a quedar esta. Me voy a quedar esta. Me quedo esta, no. Voy a descartar esto. Robamos 4 nuevas. 1, 2, 3 y 4. No me gusta nada. Y bien pertrechado, preparación, descarta cartas de la parte superior de tu mazo hasta que descartes una mejor arma y añade esa carta a tu mano. Vale, esto ya me gusta más. Nos toca. Nos cambiamos. Con 2 y 3 jugamos el multicañón. Acción de héroe, agota el multicañón. Elige una de las siguientes opciones. Inflige 2 de daño a un enemigo. Elige un jugador. Inflige 1 de daño a cada esbirro que esté enfrentado a ese jugador. O quita 2 de amenaza de un plan. Vamos a intervenir de 1. Aquí. Aquí. Y con un recurso vamos a jugar despejar la zona que tenemos aquí. Acción de héroe, intervención, quita 2 de amenaza de un plan. Si con esto se quita la última ficha de amenaza de ese plan, roba una carta. Espera, como coste adicional para intervenir contra este plan. Entonces no vamos a hacer eso. Porque nosotros... No. No vamos a hacer eso. Nosotros vamos a intervenir. Esta amenaza la colocaríamos así. Nada, vamos a intervenir aquí y ahora jugamos el despejar la zona y quitamos estas 2. Esto se va a la zona de victoria y robamos una carta por quitar la última ficha. Esta la apartamos. Vale. Con el multicañón vamos a quitar 2 de aquí. Como no es una intervención, no pagamos penalización.
Y con un recurso vamos a jugar el Proyecto Renacimiento. Acción de alter ego, agota el Proyecto Renacimiento 2.0, elige entre robar una carta o curar 3 de daño a Flash Thompson. Y me voy a hacer una de daño para generar un recurso. Sufre una de daño y genera un recurso universal. Límite de una vez por fase. Y juego la pistola de veneno. Me quedo esta. 1, 2, 3, 4 y 5. Perdona. Con el policía de barrio, como no es intervención, voy a trasladar una de aquí y la pongo aquí. Perfecto. Vale. Preparamos, avanzan los planes. Entonces, esto aquí. Aquí hay 10. Y aquí hay 9. Y aquí otra. Tenemos ese icono de riesgo. Perdona, hemos derrotado 2 planes secundarios, así que quitamos 2 contadores de aquí. Vale, ataca de 1. Pues vamos a gastar este recurso físico y 1 de daño que nos hacemos para jugar los tentáculos constrictores. Interrupción de héroe, defensa. Cuando el villano inicia un ataque contra ti, evita ese ataque. Si has pagado el coste de esta carta exclusivamente con recursos físicos, aturde al villano. Y ahora, carta de... ¡Ahí va! Carta de encuentros e icono de riesgo. Amigos y familiares. Obligación. Mientras tengas adoptada tu identidad de héroe, el coste en recursos de todos los eventos que juegues incrementa en 1. Acción de alter ego. Descarta una carta específica de superhéroe de tu mano y descarta esta obligación. Tomar la delantera. Cuando se muestre esta carta como héroe, el encapuchado te ataca. Se quita el aturdido. Resuelve la capacidad juego sucio del encapuchado. Pues la primera me la quedo, espectacular la que viene, y la segunda la descarto. Vale. Tomar la delantera otra vez. Compis, este icono de riesgo habéis dicho que se quita y luego se vuelve a poner. No tiene sentido. Pega de una y nada más. Y resolvemos el juego sucio. La primera me la quedo, espectacular. Esto ya se ha ido de las manos, ¿eh? Pero por el escenario del encapuchado. Y la segunda se descarta. Bajo fuego intenso. Muestra la primera carta. O sea, vamos al lorito, ¿eh? Perfidia. Cuando se muestre esta carta, puedes cambiar de identidad. Si tienes adoptada tu identidad de héroe, coloca 2 de amenaza sobre el plan principal. Si tienes adoptada la identidad de tu alter ego, no puedes cambiar de identidad durante el próximo turno. Pues nada, si es que lo va a cerrar. Ponemos 2 de amenaza aquí. Ahora, oleada. Ambición desmedida, 2 de amenaza, 2 de complicación, interrupción obligada. Cuando empiece la fase del villano, cada jugador resuelve el juego sucio en el orden de jugadores. Viene al que tiene menos y en caso de tal al que tiene más amenaza. Así que quitamos 4 de aquí y la ponemos aquí. Y ahora mover ficha, planifica de 2 y una 3, lo cierro. Esto no lo preparé. Etapa 2A. Elige al azar un conjunto que está apartado. Elegimos este, que es el que toca. Lo barajamos aquí. Coloca una ficha de aceleración en el plan principal. 8 de umbral, empieza con 2, avanza de 1 en 1. Cuando se muestre, cada jugador resuelve juego sucio del encapuchado siguiendo el orden de jugadores. Por cada jugador que no ha recibido al menos una carta de encuentro boca abajo, coloca 2 de amenaza sobre esta carta. Pues esta me la quedo y esta se descarta. 2 de amenaza. Y seguimos levantando. Cabos sueltos, perfidia, muestra tu obligación en el mazo de... Busca tu obligación en el mazo de encuentro, su pila de descartes entre las cartas apartadas y las que se han retirado y muéstrala. Al mostrarla, si cambias la identidad de tu alter ego, descarta una carta de tu mano al azar. Si tu obligación no se ha mostrado de este modo, esta carta gana oleada. Vale. Luchar por el control. Puedes adoptar la identidad de tu alter ego y elige una opción. Agota Flash Thompson y sufre 2 de daño, o coge una copia del simbionte rabioso que esté apartada y ponla en juego enfrentada al jugador inicial. Si no puedes hacerlo, esta carta gana oleada. Pues me pongo un simbionte rabioso que planifica de 1, ataca de 2, tiene 2 de vida, guardia y patrulla. Y esto se descarta.
Vale. Espectacular, ¿eh? Lo que se ha mostrado este turno. Entre aumentos y encuentros. Tremendo. El encapuchado. Pedazo de escenario. Termina la ronda, así que reponemos esta carta. Espabila, genial. Esto me viene muy bien. Vale. Vamos a atacar de 2 al simbionte rabioso. Lo derrotamos. Así que jugamos a por ellos. Después de que tu héroe ataque y derrota a un enemigo, quita 2 de amenaza de un plan. Quito 2 de aquí. Agoto la sala de interrogatorios. Después de que derrotes a un esbirro, agota la sala de interrogatorios y quita una de amenaza de un plan. Lo quito de aquí. Y se pone en el principal. Por cierto, esto ya lo quito. Se va a la zona de victoria. Mostramos a Jessica Jones y la primera carta de aquí. El resto yo creo que la podemos quitar. La ponemos aquí. Jessica Jones tiene +5 de intervención. Vale. Con la sala de interrogatorios vamos a quitar otra de aquí. Y luego con el policía de barrio vamos a trasladar esto. Perdón, aquí hay 5 de amenaza. Vale, vamos a jugar la pistolera de cinto, que me permite tener una mejora más. Una mejora arma más. Vamos a quitar 2 de amenaza con el multicañón. Y ahora vamos a intervenir de 6 con Jessica Jones. Y daño derivado. Con una de daño que me hago y otro recurso, juego espabila, porque cada evento se incrementa en 1. Sufres una de daño y confundes al villano. Vale. Me cambio a alter ego. Agoto el proyecto Renacimiento y me curo 3. Vale. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Preparamos. Avanzan los planes. Este avanza en 1, este avanza en 1, este avanza en 1 y este avanza en 2. Se quita el confundido. Carta de encuentros. Impedimentos. Esto, por cierto, lo preparamos. Vale, lo colocamos en el que tenga más, que es este. Una de amenaza. Cuando se muestre, cada jugador debe elegir entre descartar mental y físico o colocar 2 de amenaza sobre esta carta. Vale, pues quito. Voy a colocar 2 de amenaza. Quito 3 de aquí, así que aquí se queda en 8. Y pongo esas 3 aquí. Vale. Voy a descartar una carta propia y quito la obligación. Con el proyecto voy a robar una carta. Por cierto, aquí pongo otra, me cambio. Ay, perdón, antes con un recurso jugaba el camarote y me curaba una. Ahora, con un universal y una de daño que me hago, juego tras las líneas enemigas, quita 3 de amenaza de un plan, quito 3 de aquí. Y si has pagado exclusivamente con recursos mentales, confunde a un enemigo, confundo al encapuchado. Vale, con esto no hago nada.
Voy a intervenir de una y una 2 aquí. Y voy a quitar 2 de amenaza de aquí. Y con el policía de barrio voy a trasladar esta de amenaza aquí. Me quedo estas 2. No, voy a descartar esta. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos. Avanzan los planes. Pega el encapuchado, no defiendo. Pega de una y elige una mejora que controles y descártala. Espectacular. Me voy a quitar la pistola de veneno. Me entra una de daño. Carta de encuentros. Todos a una. El villano y todos los esbirros te atacan. Pega de una, 2. Y me toca. Con 2 recursos voy a jugar el entrenamiento de combate, que me da +1 de ataque. Y con el policía de barrio voy a quitar una de amenaza de aquí, que no la había agotado. Voy a intervenir de una aquí, no, aquí. Y con el multicañón voy a quitar estas 2. Me cambio. Y me curo 3 y una 4. Me quedo estas 2. 3, 4, 5 y 6. Vale, entiendo que esta la muestro. Vincula esta carta a tu superhéroe. No puedes preparar aliados ni apoyos individuo que controles. Acción de alter ego. Descarta un aliado o un apoyo individuo que controles. Y descarta esta carta. Vale. Bueno, no voy a reponer. No sé lo que hay que hacer. Eso no lo explican. Preparamos. Avanzan los planes. Se quita el confundido. Carta de encuentros. Ofensiva siniestra. Como alter ego, cada enemigo criminal que esté en juego ejecuta el plan. Pues el encapuchado ejecuta el plan. Si ningún enemigo ejecuta el plan de este modo, esta carta gana oleada. Planifica 2 y resuelve la capacidad cuando se muestre esta carta de esta carta. Resuelve las capacidades del tipo cuando se muestre esta carta de todos los planes secundarios que haya en juego. Si no se resuelve ninguna capacidad del tipo cuando se muestre esta carta de este modo, coloca 2 de amenazas sobre cada plan. Pues este se pone en 10, que está a tope. Este se pone en 11, se queda a 1. Y este se pone en 10, que se queda a 1. Y aquí otras 2. Y la planificación es de 2, así que 6. Pues no sé qué estás haciendo, pero parece que no salen esbirros, demonios. Que hay un montón. Hay un montón en los conjuntos modulares y apenas te están saliendo esbirros. Porque hay que tener en cuenta que los esbirros ayudan también a quitar amenaza gracias a los policías y gracias a varios tipos de efectos, ¿no? Está el escenario preparado para ello. Bueno, esto va así, está saliendo así la partida, ¿qué le vamos a hacer? Me curo con el camarote, robo una carta. Me cambio. Con 2 mentales. Juego tras las líneas enemigas. Voy a pagar con 1 de aquí. Así que quito 4 de amenaza. Y esta me la quedo. Quito 4 de amenaza. Y como he pagado todo con mentales, confundo. Con el multicañón quito 2. Con un recurso
Juego la pistola de veneno. Intervengo de una y una 2. Aquí. Y con una de daño y esta juego el pistolón. 3 contadores, 3 usos, interrupción de héroe. Cuando tu héroe realiza un ataque básico, agota el pistolón y quítale un contador de carga. Tu héroe recibe +2 de ataque para este ataque y brutalidad. Vale. Ahí, con el policía de barrio quitaba otra de amenaza que siempre me olvido de preparar. Nueva mano. Preparamos. Avanzan los planes. Pega de una. Y 3, 4. Carta de encuentros. Criminal de poca monta. Planifica 0, ataca 1, 3 de vida, oleada. Acción de alter ego. Gasta un recurso físico. Inflige 3 de daño al criminal de poca monta. Si este esbirro es derrotado de este modo, elige entre robar una carta o quitar 3 de amenaza de un plan secundario. Vale, oleada. Persecución intensa. 3 de amenaza. Cuando se muestre, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros de que descarte un esbirro y pone en juego ese esbirro enfrentado a ti. Vale. El que tiene más amenaza es cualquiera de estos dos. Pues voy a poner aquí. Entonces se colocan 8 aquí y 3 aquí. Vale. Descarto hasta que salga un esbirro. Pues criminal de... ¿Y se muestra? No, se pone en juego. Vale. Termina la ronda. Sacamos otro espabila. Vale. Con armas a punto. Busca en tu mazo una mejor arma y... Ah, en tu mazo. Buah, entonces nada. Vale, con 2 recursos juego el Salón de los Héroes. Después de que derrotes a un esbirro, coloca un contador de gloria sobre esa carta y agota el Salón de los Héroes, quítale 3 contadores de gloria y roba 3 cartas. Esto último como alter ego. Voy a atacar de 3. No, voy con un recurso a jugar la Furia Sanguinaria. Después de que derrotes a un enemigo con un ataque básico, agota Furia Sanguinaria y sufre 1 de daño, roba una carta. Vale, ataco de 3. Derroto a este. Así que con la sala de interrogatorios quito de aquí una y una. No. Quito de aquí. Con el policía de barrio traslado una de aquí. Y es que cuando derrotas un esbirro con el rasgo criminal, que son la inmensa mayoría, además quitas amenaza. Eso es muy importante. Y creo que se te está olvidando hacerlo. La verdad que te están saliendo tan pocos que normal. Bueno, es lo que hay. Me hago una de daño con la Furia Sanguinaria, robo una carta. Nada, espera, agotaba la pistola de veneno y el pistolón al atacar, ¿vale? Y entonces el ataque era de 3, 4, 5 y 6 con brutalidad. Así que le entraban 3 de daño al encapuchado. Con el multicañón quito 2 de aquí. Me cambio alter ego. Gasto un recurso físico. Y elijo quitar 3 de amenaza de un plan secundario. Quito de aquí. Y... Ah, perdón, 2 contadores aquí. Después de que derrotes a un esbirro. Aunque sea como alter ego. Así que 2 contadores aquí. Con esto me curo 3 y 1, 4. Y descarto esta. Espera, 1, 2, sí, me da igual. 4, carta de encuentros. Barajamos. 4, 5 y 6. El sentido arácnido, ni me acordaba de él ya. Preparamos.
Avanzan los planes. 2 aquí. Creo que lo he hecho bien. Buah. Se quita el confundido. Esto no lo he preparado. Carta de encuentros más la que ya teníamos. Criminal de poca monta, oleada. Coneja blanca, planifica 2, atacados, 3 de vida. Cuando coneja blanca te ataque, descarta una carta de tu mano al azar. Y reclutar sobre la marcha. Elige al azar un conjunto de encuentros modular que está apartado, añádelo al mazo de encuentros y barajalo y resuelve la capacidad juego sucio del encapuchado. Y retira esta carta de la partida. Pues entra esto. Tenemos ya otro policía de barrio. Y resolvemos el juego sucio. La primera es del encapuchado, la segunda también. Eso está bien. Robamos con el proyecto, nos curamos con el camarote. Recurso físico, por favor. No tengo recurso físico. No tengo recurso físico. Qué horror. ¿Podemos robar de otra manera? No. Vale. Pues nada. Nos cambiamos. Atacamos de 3, 4, 5 y 6 con brutalidad. Le entran 3 a este. Agotamos la sala de interrogatorios. Quitamos una y una. Con 3 recursos jugamos a Gamora. Vamos a intervenir de una aquí. Después de que Gamora ataque o intervenga, descarta cartas de la parte superior de tu mazo hasta que descartes un evento y luego añade esa carta a tu mano. Evento. Ahora la descartamos para quitarnos esto. Esto tenía victoria, dijimos. Con una de daño que me hago y un recurso de energía, juego el ataque feroz. Acción de héroe, ataque, inflige 5 de daño a un enemigo. Si has pagado el coste de esta carta exclusivamente con recursos de energía, gana brutalidad. Pues 3 y 2 que vienen aquí. Con el multicañón he derrotado 2 esbirros. Antes derroté uno, así que una de daño. Y robo una carta. Con 2 recursos, juego el sentido arácnido. Cuando el villano inicia un ataque contra ti, robo una carta. Vale, me quedo a bicho. Con el multicañón quito 2 de aquí. Con el policía quito una de aquí. Y con el policía quito una de aquí. Me quedo a bicho. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos. Avanzan los planes. Pega el encapuchado, robo carta. Pega de una. 2. Carta de encuentros. Falsa alarma. Quedas confundido. Si ya estabas confundido, esta carta gana oleada. Vale. Esto para variar no lo he preparado. Vamos a trasladar estas dos. Vamos a jugar las armas a punto y buscamos
la otra pistola. Con un recurso juego la pistola. Me quito el confundido. Con 2 recursos juego a bicho. Respuesta de héroe. Después de que tu héroe realiza un ataque básico, cura 1 de daño a bicho. Con el multicañón quito 2 de aquí. Con bicho quito 1 de aquí. Con un recurso juego espabila. Me hago 1 de daño. Y confundo. Me cambio. Me curo 3 y 1 4. Y nueva mano. 2, 3, 4, 5 y 6. Preparamos. A bicho le falta un daño derivado. Avanzan los planes. Se quita el confundido. Carta de encuentros. Emergencias por toda la ciudad. Pues 2 de amenaza sobre cada plan. Aquí solo puedo poner 1 y la otra viene al plan principal. Aquí van otras 2 y aquí faltan todavía otras 2. Vale. Ponemos otra carta aquí, despejar la zona. Me curo con el camarote. Agoto el salón de los héroes. Quito 3 contadores. Robo 3 cartas. 1, 2 y 3. Con el proyecto robo otra carta. Me cambio. Con los policías. A ver. Voy a atacar de 3, 4 y 5. Curo a bicho. Con 2 y 3. Juego el helitransporte. Bueno, este ya no tiene tanta amenaza. Este ahora solo tiene más 3. Pero bueno, no la había utilizado. Con el helitransporte juego la lanza de energía en bicho, que le da más 2 de ataque y penetrante. Con un mental y otro mental juego tras las líneas enemigas. Quito 3 de aquí. Y confundo. Con un recurso juego despejar la zona. Quito 2. Y robo una carta. No he quitado amenaza con los policías todavía. Con 1 de daño, juego el aguante, que me da 3 más de vida. Vale, voy a pegar con bicho. Lo derrotamos, daño derivado. Y entonces era quitar 3. Era, a ver... Quitar 7 de un único barrio, 3 de cada barrio o 5 repartido. Vale, pues quito 3 de cada barrio. Este 5 se queda con 7. Quito 3 de aquí, está en 12, se queda con 9. Y este está en 11, se queda con 8. Vale. Con los policías que no los había usado, quito pues 1 de aquí y 1 de aquí.
Y me quedo estas dos. Ah, el multicañón. Quito dos de aquí. Dos, tres, cuatro y cinco. Preparamos. Avanzan los planes. Pega el encapuchado, robo carta. Y con dos recursos físicos juego los tentáculos. Evito el ataque y aturdo. Carta de encuentros. Agresión. El villano te ataca, se quita el aturdido. Pongo aquí otra carta, el golpe en la cabeza. Vamos a quitar estas dos de amenaza. Vamos a pegar de 3, 4, 5. Agoto el pistolón para jugar el golpetazo. Cuando tu héroe realice un ataque básico, agota una mejor arma vinculada a tu héroe y recibe más 3 de ataque. Vale, pues 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y con un recurso juego el golpe a la cabeza de aquí. Después de que tu héroe realice un ataque básico e inflija daño a un enemigo, confunda a ese enemigo. Si ese enemigo ya estaba confundido, en vez de eso, atúrdelo. Pues como ya está confundido, lo aturdo. Con el multicañón voy a quitar dos de aquí. Curo a bicho antes. Y voy a pegar de 3. ¡Ey! Leli ya lo usé. O no lo preparé, no lo sé. Me quedo estas dos. 3, 4 y 5. Por cierto, nuevo daño derivado aquí. Preparamos. Se quita el aturdido. Carta de encuentros. Pistola del encapuchado. Más uno de planificación, más uno de ataque, mental y físico para descartar. Vale, no hemos avanzado los planes. Vale, era si no podía trasladar amenaza, ¿no? Espérate. Vale, vale, la especial era si no podía colocar amenaza. Vale. Bueno, ponemos aquí otro golpe a la cabeza. Le quedan 5. Pues pego de 3, 4 y 5, lo derrotamos. Y entonces, al derrotarlo, quitamos... Vale, le quitamos el daño. Quitamos 3 de amenaza de cada plan secundario, de cada barrio. Este está en 13. No, este estaba en 11. No, este estaba en 10. Vale, entonces este se queda con 7. Descartamos el accesorio. Curamos a bicho por hacer un ataque básico. Y ya, el estado lo mantenemos. Y luego, al derrotar un barrio, vale, ejecutamos la especial. Esto es, descartamos una carta. Pues...
esta misma. Le damos la vuelta. Así que ahora estas son 3 de daño y esta una de amenaza sobre cada plan y una adicional sobre este. La especial. Este ya hay un plan secundario menos, así que este tiene +2 nada más. Vale, antes de hacer esto, interveníamos de 4 aquí. Con ella. Daño derivado. Le damos la vuelta. Vale, avanzamos al encapuchado. Pasamos a la etapa 3. Aquí está la etapa 3. Planifica 3, ataca 2, 18 de vida. El juego sucio ahora, descartamos las 2 primeras cartas y nos quedamos cada una que no sea del encapuchado. Y cuando se muestre, elegimos un conjunto y lo añadimos al mazo de encuentros. Pues añade un nuevo plan secundario del conjunto servicios comunitarios. Vale, pues los teníamos aquí. Atraco en un callejón. 2 de amenaza. Así que se trasladan estas 2 aquí. Respuesta obligada. Después de que intervengas contra este plan, elige entre gastar un recurso físico o descartar una carta de tu mano al azar. Uy, 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 esta es gorda. Esta es gorda y es importante señalarla. Cuando derrotas el primer barrio, se añade una carta de servicios comunitarios a los otros 2 barrios, a los 2. Tienes 5 cartas de servicios, 3 entran en principio, 2 en el momento que derrotas el primer barrio en los 2 barrios restantes. Es muy importante porque si no puede ocurrir lo que vas a hacer a continuación, que es hacer el 1-2, derroto a un barrio e inmediatamente derroto al otro barrio. En teoría, en principio no se puede, porque como tienen planes secundarios delante, tienes que despejar primero ese plan secundario y luego despejar el barrio. Precisamente por eso se colocan esos planes protegiéndolos, ¿vale? Esta es un detalle importante que yo que quede claro, ¿vale? No hubiese cambiado realmente el final de la partida, tal y como ibas, no creo que tú hubieses tenido problemas, pero hay que señalarlo. No, perdona, este no viene aquí. Este viene aquí, que es el que tiene más amenaza. Aumenta la amenaza en los 2 barrios restantes en 1 por jugador. Pues 3 de amenaza aquí y 6 aquí. Y ya, ¿no? Vale, pues nada. Seguimos jugando. Con el multicañón quitamos 2 de amenaza de aquí. Esto se va a la zona de victoria. Con 1, 2 y 3 jugamos el disparo en movimiento. Prepara veneno y todas las mejoras arma que controles. Intervenimos de 1, 2 y 3. Quitamos esta ficha. Y el encapuchado y las malas calles han caído derrotados. Vale, pues vamos a ver ahora la victoria. Totaliza los puntos de victoria conseguidos, 1 por cada conjunto de encuentros no utilizado, más el valor de las cartas apartadas. Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos de victoria. Resta del total anterior al apuntado en rumores pendientes para el escenario. Esto eran 11, ¿no? Vale, 11 puntos lo tengo que repartir entre 4 escenarios. Así que ahora tengo que restar, serían 11 entre 4 escenarios, serían 3 y en 1 4, me voy a quitar ya el de 4. Así que me quedan 3 puntos de victoria. Vale, ahora podemos o recuperar cartas, estas 3, o sea, entiendo que las que he perdido son estas. Vale. Pues me quedo con estas y ahora puedo añadir o cartas de agresividad, 3 cartas de agresividad o recuperando cartas de aquí. Pues voy a recuperar cartas de aquí. Porque la verdad es que de agresividad ya las tengo en mi mazo. Entonces voy a recuperar esta
y voy a recuperar esta. Y no, y otra más. Pues mira, recupero esta. Recupero estas 3 cartas. Ya está consumido la victoria. Si Jessica Jones está en juego, anota su nombre en la hoja de campaña. Si el plan principal tiene al menos 2 fichas de aceleración, marca la casilla reminiscencia del jugador inicial. Solo tiene una. Si el plan principal tiene al menos 5 fichas de aceleración, marca reminiscencia al cuarto jugador. Vale, nada. Anota el nombre del barrio que no ha sido derrotado, es Lower Manhattan, así como el total de amenaza de ese barrio, que son 6. Y cada jugador que no modifique su mazo para el siguiente escenario puede mejorar su conocimiento de Nueva York. Y apunta en la hoja de campaña la nueva carta conseguida y eliminar la anterior si es necesario. Ah, no hemos hecho esto, lo de mejorar su conocimiento de Nueva York. Bueno, pues lo hacemos. Vale. Toma las cartas de mercado. Vale, toma las cartas de mercado de la campaña de los más buscados de la galaxia, cuyo coste en créditos sea 1, 2, 3, 5 y 7. Cada vez que un efecto diga mejorar tu conocimiento, puedes o bien adquirir una carta de coste 1 o devolver una carta que ya tengas apuntada para añadir otra del coste inmediatamente superior. Vale. Anota en la hoja de campaña las cartas elegidas que forman parte del mazo de cada héroe y su coste total en créditos. Estas cartas nunca cuentan para los límites. Vale. Pues entonces, bueno, vamos a... Ignoramos las 4. Entonces, jugando en casa, al elegir a veneno, que lo habíamos hecho por eso, podemos mejorar nuestro conocimiento. Al comenzar, por lo que podemos comenzar la con una carta, y si no cambiamos de mazo, podremos alcanzar después de 4 avances. Vale, entonces ahora cogemos una de coste 1, ¿no? Bueno, da igual, porque cogemos una de estas. Y ahora, por avanzar a la siguiente, devolvemos una de estas y conseguimos una de coste 2. Me voy a quedar la solución creativa. Vale. Y en modo avanzado anotamos la vida restante, estamos a tope. Y borra todos los puntos de victoria que no hayas gastado. Vale, están todos gastados. Y el epílogo... A pesar de vuestros esfuerzos, no fue posible capturar al aparente líder del caos nocturno. Su capacidad para desaparecer de los diferentes escenarios pareció cosa de magia, pero al menos 2 de los barrios de Manhattan han quedado libres de su amenaza y la de sus secuaces. Los extraños acontecimientos de la noche no dejan lugar a dudas. El misterioso encapuchado contaba con una ambición y unos recursos muy superiores a lo habitual, y la ordenada aparición de grupos de criminales parecía parte de un elaborado plan para asumir la isla en el caos. Algo o alguien están detrás de todo ello. Alguien con poder y medios, alguien con interés por ocupar el vacío de poder provocado por la ausencia de Kingpin. Bueno, pues la verdad, me ha gustado mucho la configuración del escenario. Hemos tenido el problema inicial, pero bueno, son cosas del propio encapuchado. Pero este juego de los barrios y bueno, pues la ayuda que tenemos aquí y demás, aparte de esto... Una cosa curiosa del escenario es que depende mucho del número de jugadores, cómo vas a utilizar las celdas y similares a lo largo de la partida, la estrategia que tengas a lo largo de la partida. Cuantos menos jugadores tienes, vas a utilizar, como estás haciendo tú, los policías de barrio como polis de barrio, porque te ayudan mucho quitando ese puntito de amenaza y ya está. Sin embargo, a más jugadores, ya te piensas seriamente en encerrar en esas celdas ciertos esbirros, ¿no? Madame Máscara, por ejemplo, es uno de los principales que puedas meter, o a Lápida, si tienes la mala suerte de que te salgan unos primeros conjuntos modulares. Sacrificar un solo punto de amenaza por ronda a cambio de que no te aparezca uno de esos tocinacos es para pensárselo a más jugadores. Me ha gustado bastante, así que tengo ganas de continuar con esta campaña. Pues ya está. Ya veo que has recomprado alguna carta. Lo interesante es que cada escenario vas a ver que te va a tensionar el mazo por un lado o por otro. Este claramente es un escenario de amenaza. Y al mismo tiempo te van a permitir comprar las cartas del aspecto correspondiente. El próximo escenario va a ser un pelín más colorado en su planteamiento.
con ganas de verte jugar. Y, macho, un placer. Muchísimas gracias por darle visibilidad a nuestra campaña. Y desde aquí animo a todo el mundo que la juegue, que la tiene disponible y que, oye, que para eso se hizo, ¿no? Para que la gente la juegue. Un abrazo, Román. El siguiente escenario se llama el logo de Wall Street, pero no quiero ver más, no quiero ver más. Así que nada, aquí lo vamos a dejar de momento, continuaremos con esta campaña, os invito a que comentéis qué os parece. Bueno, el mazo de veneno es el clásico de agresividad que ya conocemos de sobra, que comentéis qué os parece, cómo va esta campaña y cómo ha funcionado el escenario. En resumen, que comentéis lo que os parezca, os invito a que os suscribáis, a que os unáis como miembros, como ya hicieron Gerardo SG, Luis Wackerlin, Porio Production, Francisco Romero Cabrera, Manu Gallardo, Adolf, Isaac Armando Largo, Alonso Zimmerman, Nariet, José Luis Cordero, Joan Ignasi Biel Martínez, Salmón Roquero, Mario Sarmiento, Sigfrido Castellano, Jorge Díaz, Hugo Armando Pinto Castelo, Alberto Barras García, Zaqueiga, Pedro Ramiro Junior Segarra García, Héctor Sánchez, Esnal Forja, Diego Muñoz, Antonio Giapar o Javichu. Muchísimas gracias a todos vosotros, ya sabéis que me ayudáis mucho. Los demás, si queréis tener las ventajas que tienen ellos, solo tenéis que darle al botoncito de unirse. De momento, os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más ver.